Buenas tardes, ¿cómo estamos? Qué bueno es pasar el tiempo con el Señor, que empezamos en la mañana y ya estamos en la tarde. Y aquí estamos buscando más, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo han estado? ¿Bien? Tenemos el corazón, como dijo la hermana, contrito y humillado, arrepentido, ¿verdad? Y bueno, ofrecemos sacrificio a nuestro Señor y venimos a buscar más porque sabemos que necesitamos más sabiduría, sabemos que necesitamos más instrucción de parte de Él. Así que cerremos nuestros ojos, vamos a orar antes de empezar la palabra y que el Señor hable a nuestros corazones. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, mi Dios. Gracias por traernos hasta aquí, Señor. Hasta aquí has estado con nosotros y sabemos, Señor, que continuarás. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que vamos a compartir hoy, Señor, que viene directamente de ti, mi Dios. Me pongo en tus manos, Señor, y que seas tú a través de mí, Padre Santo, usando mi boca, usando todo lo mío, Señor, para que mis hermanos aquí presentes y hasta yo misma, Señor, escuchemos esta palabra y entendamos, mi Dios, qué es lo que tú nos quieres decir según nuestra situación, según nuestras circunstancias. Tú nos conoces mejor que aún nosotros mismos y tú sabes lo que necesitamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Padre, y te pedimos, mi Dios, que sea tu Santo Espíritu guiándonos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Bueno, ya terminamos la serie El carácter del obrero. El del obrero de Dios. A mí me ayudó muchísimo, ¿verdad? Aprendí muchísimo a qué es lo que se nos demanda como obreros de Dios. Tenemos que saber escuchar, tenemos que dominar nuestra carne, tenemos que ser buenos administradores del dinero, tenemos que cuidar nuestra salud, cuidar nuestro matrimonio, en fin. Todas esas cosas que bueno, tendríamos que repasarlas porque de vez en cuando se nos olvida. Entonces los invito a que de vez en cuando echen una repasadita a esa serie. Y hoy nos toca comenzar una nueva serie que la vamos a llamar Las Cartas de Pablo. Como ustedes saben, Pablo escribió la mayoría de lo que se contiene en el Nuevo Testamento, son lo que llaman las epístolas, que significa cartas, de Pablo. Y Pablo lo escribió a diferentes iglesias según las necesidades de estas iglesias, ¿verdad? Pero antes de nosotros poder entrar de lleno a estudiar estas cartas, necesitamos conocer el autor, necesitamos saber quién fue Pablo, para así ponernos un poquito más en contexto, ¿verdad? De por qué él escribió estas cartas, para quién las escribió, qué era lo que él veía, tanto de lo bueno como de lo malo en cada una de estas iglesias, que él sintió esa necesidad de escribirle, algunas veces no una sola carta, sino hasta 2 cartas, ¿verdad? Sabemos entonces que hoy vamos a estudiar quién fue Pablo como personaje, y después estaremos estudiando las cartas. Si ustedes ven en sus Biblias, de repente las cartas están puestas en un orden que no es el orden cronológico, como se escribieron. Pero nosotros sí las vamos a estudiar en el orden cronológico porque necesitamos entender qué era lo que Pablo estaba haciendo, que también nos va a ayudar a nosotros como iglesia. La idea es entender qué era lo que Pablo veía y por qué él mandaba estos mensajes a estas iglesias, para nosotros tomar lo bueno, desechar lo malo, ¿verdad? Como dice la palabra. Entonces, vamos a estar estudiando en las próximas semanas, en orden cronológico, la epístola de Pablo. Vamos a empezar con 1 de Tesalonicenses, que se escribió en el año 50-51 después de Cristo. De igual manera, 2 de Tesalonicenses también se escribió una detrás de la otra. Luego escribió la carta Gálatas, que la escribió en el año 55 después de Cristo. Después escribió 1 de Corintios y 2 de Corintios,
las escribió en el año 56 después de Cristo. Después escribió la carta a los romanos en el año 56 después de Cristo. También escribió la carta a los efesios en el año 60 después de Cristo. Filipenses la escribió en el año 61 después de Cristo, igual que la carta a Colosenses. También la escribió en el 61 después de Cristo. Después escribió cartas que no fueron específicamente dirigidas a iglesias, sino lo que conocemos como cartas pastorales. Fueron cartas que él escribió a Timoteo, a Filemón y a Tito. ¿Por qué? Porque Pablo estaba encargado. Fue una orden de Dios a que él formara pastores. Y él tomó a Timoteo bajo sus alas, ¿verdad? Y le escribió 2 cartas. El primera de Timoteo fue escrita en el año 64 después de Cristo, y segunda de Timoteo fue en el año 67 después de Cristo. La carta a Filemón fue escrita en el 61 después de Cristo, y la de Tito fue escrita en el año 64 después de Cristo. Hay otra carta que estamos debatiendo, ¿verdad? Si debemos incluirla en las cartas paulinas o no, porque en realidad no se conoce el autor. Según ciertas versículos que se leen ahí, se puede deducir que fue escrita por Pablo, pero en realidad no se ha confirmado. Y esa es la carta de los Hebreos y la tenemos con un signo de interrogación. No sabemos todavía, ¿verdad?, dónde va a encajar esto, si va a encajar dentro de la serie o no. De todas maneras, la ponemos ahí y la tenemos pendiente. Entonces, bueno, vamos a comenzar con quién fue Pablo. Y necesitamos comenzar la serie estudiando quién fue el autor de estas cartas, porque es importante, como les dije anteriormente, ubicar, ¿verdad? Cuando ustedes compran un libro, cualquier libro, por ejemplo, Gabriel García Márquez, un autor muy conocido aquí en Colombia, fue colombiano, creo que fue de Barranquilla, creo que nacido en Barranquilla, y escribió muchas obras literarias, ganó, ¿verdad?, el Premio Nobel de Literatura. O sea, hay que conocer el autor. Uno no sencillamente se lee el libro y después, porque le dicen, leíste 100 años de soledad, ay, sí, qué libro tan bueno, sí, pero lo escribió, y uno se queda así como, yo no sé quién lo escribió. No, ¿verdad? Necesitamos saber quién fue el autor, para entonces poder, como quien dice, ponerle más sustancia a lo que vamos a leer. Entonces, empezamos con Pablo. Nació en Tarso de Cilicia. Ese pueblo hoy día se conoce como Turquía. Después vamos a ver unos mapas para que nos ubiquemos geográficamente. Pablo nació en el año 5 después de Cristo. O sea, que él era 5 años más viejito o jovencito que Jesús. O sea, que cuando Jesús murió a la edad de 33 años, ¿cuántos años tenía Pablo? 33 menos 5, tenía 28 años, ¿verdad? Entonces, sí, él nació 5 años después de Cristo. Como le dije, nació en Tarso de Cilicia, lo que hoy en día se conoce como Turquía. Él nació bajo el nombre de Saulo, y por eso se le conocía como Saulo de Tarso. En esa época la gente no tenía apellidos, solamente se identificaban por el pueblo, la ciudad donde habían nacido, o la región donde habían nacido. Entonces, por ejemplo, Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque él nació en Belén, que es un pueblo de Nazaret. Y entonces Saulo de Tarso, porque él nació en Tarso. ¿Qué significa el nombre de Saulo? Significa religioso, soberbio, y él era ciudadano romano. Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo va a ser ciudadano romano si él nació en lo que ahora es Turquía? Bueno, si no, podemos ver el mapa aquí, vamos a empezar a ubicarnos un poquito geográficamente,
para tener visualización, el mapa mundial. En esa época, el Imperio Romano, lo podríamos poner más grandecito, no sé, o más oscurito. No se ve. ¿Lo ven más o menos? ¿Lo pueden ver? Más o menos, ok. Entonces, por aquí está Colombia, ¿verdad? Aquí está Colombia en este número rosadito, este colorcito rosadito por ahí. Está Colombia. El área que estamos hablando está aquí, por aquí. Esto es el mar Mediterráneo. Por allí estaba centrada esta historia. Entonces imagínense, Colombia está aquí y tenemos que cruzar todo el mar Atlántico. Todo esto es el mar Atlántico, ¿verdad? Tenemos que cruzar todo el mar Atlántico, el océano Atlántico, no el mar Atlántico, el océano Atlántico, y entrarnos en lo que hoy día es el mar Mediterráneo, que es el área donde vamos a estar hablando hoy. Entonces, el imperio, él era un ciudadano romano, y ustedes dicen, esperen un momentico, hoy día los romanos son solamente Italia, ¿verdad? No, señores, en esa época los romanos abarcaban todo este territorio, era un imperio. Es más, yo logré ir una vez, estaba en Gales, en el país de Gales, y logré ir a unos baños romanos. Y yo decía, y ahí fue donde me empecé a ubicar geográfica e históricamente. Dije, ¿cómo algo así que está por aquí puede ser baños romanos? Y sí, con la estructura, la arquitectura romana y todo, pero es que el Imperio Romano llegó hasta ubicar en Inglaterra. Llegaron a todos esos sitios. Entonces, por eso era que Saulo se le conocía como un ciudadano romano. A pesar de que él nació en Tarso de Cilicia, ese era un territorio romano. Él era fariseo de la tribu de Benjamín. Y sabemos de dónde viene la tribu de Benjamín, ¿verdad? De las 12 tribus que salieron de Jacob. Entonces, por lo tanto, él era judío. Pablo era judío. En realidad la Biblia no habla mucho de sus primeros años de vida, no conocemos mucho de su infancia. Lo único que sí sabemos es que siendo Saulo de Tarso, antes de ser Pablo, él se dedicaba a hacer tiendas, ese era su oficio, ese era su trabajo. Era un hombre extremadamente educado, hablaba como 8 idiomas. Y él fue instruido bajo la tutela de Gamaliel, un maestro judío muy, muy conocido que tomaba a los jovencitos bajo sus alas y los instruía en todo lo que era la ley judía. Pero Saulo de Tarso se dedicaba a perseguir y asesinar cristianos. ¿Por qué? Bueno, él era judío, instruido bajo la tutela de Gamaliel, entonces él era muy celoso de todo lo que era la ley judía. ¿Y qué representaba Jesús? Lo contrario a la ley judía, ¿verdad? Ya había muchas cosas que no aplicaban porque ya Jesús, él vino a cumplir la ley y la cumplió. Entonces ya estábamos, entonces pasamos a vivir bajo la gracia, ya no vivíamos bajo la ley, o ya no vivimos bajo la ley. Encontramos en Hechos 22:3 una breve descripción de Pablo dada por él mismo y dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, instruido estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Así es como él se describió. Ahora en Filipenses 3, 5, 6,
También da otra descripción. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Otra clara descripción de quién fue Pablo. Auténtico judío por nacimiento, del linaje de Israel, descendiente directo de Abraham, Isaac y Jacob. Derechito, ahí está. Ese es Pablo, ese es Saulo. En Hechos 9, del 1 al 9, podemos leer cómo Saulo, y aquí es donde necesito que presten mucha atención, porque aquí es donde viene, como quien dice, el Señor a mostrar toda su misericordia, todo su esplendor, así como lo ha hecho con todos nosotros. En Hechos 1:9 podemos leer cómo Saulo, es la transformación de Saulo a Pablo, y fue durante un viaje a Damasco, donde Saulo iba con toda la intención de hablarles a los judíos en contra de Jesús. Él iba, señores, este es un falso, lo llamaban loco, lo llamaban falso profeta, ese no es ningún Mesías, todavía lo estamos esperando, no le crean, es un mentiroso, ¿verdad? Él iba, pero bueno, con todas las intenciones. Pero como el Señor es el Señor, y como el Señor sabe todo, ¿verdad? El Señor, en ese momento, cuando Saulo va vía a Damasco, el Señor se le ocurre tener un encuentro con Saulo. Y durante ese encuentro, el Señor Jesús le permite a Saulo quedarse ciego. ¿Cuántos de nosotros, cuando empezamos en los caminos del Señor, cuando empezó nuestra transformación, nosotros veíamos que mientras más nos acercábamos al Señor, más cosas nos pasaban? ¿Es o no es? A nosotros nos pasó, ¿verdad? Y nosotros decíamos, bueno, pero si estoy buscando más del Señor, ¿por qué pasan más cosas malas? Lo que nosotros creíamos que era malo, ¿verdad? Perdimos el trabajo, bueno, las 1001 cosas nos pasó. Pues aquí vemos cómo el Señor no solamente lo hizo con ustedes y conmigo, el Señor también lo hizo con Saulo, ¿verdad? Permitió que Saulo quedara ciego. Pero sabemos que todo lo que el Señor hace es porque tiene un propósito. Y cuando Saulo queda ciego, no le queda más remedio que usar ese tiempo para meditar sobre su actitud hacia los cristianos. Tuvo que tener tiempo porque ahora dependía de alguien que lo llevara, que lo trajera, que le dieran comida. O sea, tuvo que ahora ya no era Saulo el independiente, Saulo el bravo, Saulo el que iba y cortaba cabezas, Saulo el que mataba a los cristianos. Ahora es Saulo el ciego. Y Saulo el ciego no le quedó más remedio que meditar en lo que estaba haciendo y decide rechazar su celo anterior que lo llevaba a perseguir la iglesia para regocijarse en el celo por el Señor. Cambió ese celo de la ley judía, ahora sentía celo por las cosas del Señor. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el Señor. Cuando Saulo pensó que me quedé ciego y ahora que no, te quedaste ciego con un propósito divino y te quedaste ciego para algo bueno. Todo obra para bien, dice la palabra, para aquel que crea. Luego vemos en Hechos 9, 17 y 18, ahí cuando el Señor con toda su misericordia, con todo el amor, el Señor sabía desde el principio, Saulo va a responder a su llamado. Él lo sabía. Lo lleva, le permite quedarse ciego. Ahora en Hechos 9, 17, 18 vemos cómo el Señor envía a Ananías a buscar a Saulo para restaurarle la vista y bautizarlo. Y ahora lo bautiza con el nombre de Pablo. Cuando la palabra dice que el Señor te hace criatura nueva, ¿verdad?
y creo que Alfonso en su testimonio que habló el jueves pasado, él habló de su testimonio y él dijo cómo muchas veces la gente lo ve y le dice, ¿qué estás haciendo? Porque hasta luce diferente. Sí, el Señor cuando hace de ti una criatura nueva, hace una criatura nueva. Borra tu pasado, te hace... Y aquí vemos como el Señor ahora le cambia el nombre de Saulo, ahora lo hace Pablo. Y Ananías, poniéndole las manos sobre Saulo, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Sabemos que no podemos hacer las cosas del Señor por nuestra propia fuerza y necesitamos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Por lo tanto, Pablo necesitaba ser llenado del Espíritu Santo para él poder ahora ir a hacer la obra como Pablo, ya no como Saulo. A partir de esta transformación, Pablo entonces se dedica ¿a qué? A predicar a Cristo. Imagínense ustedes, cuando cortaba cabezas asesinaba, ahora defiende la ley del Señor. La predicaba en las sinagogas, como lo vemos en Hechos 9, del 19 al 21, que dice, y habiendo tomado aliento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían le estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? No le creían. Es así como quienes han escuchado cría fama y acuéstate a dormir, ¿verdad? Pues eso fue lo que pasó aquí. A él se le conocía como el asesino de los cristianos. ¿Y cómo es que ahora? No, espera un momentico, este vino aquí a engañarnos para después llevarnos y para que a nosotros también nos maten. Y no lo querían ni ver ni oír, no querían. Pero ese es nuestro Dios, así como Él nos transforma. ¿Para qué? Para su gloria y su honra. Y Pablo, después de la transformación, comienza entonces a recibir que la misma persecución que él hacía, se le empezaron a hacer a él. ¿Verdad? Cuando él perseguía a los cristianos, ahora lo empiezan a perseguir a él, por lo que él hizo un día en contra de los cristianos. Y ahora le toca a él huir. Estando en Damasco, tuvo que huir y regresar a Jerusalén. Y eso lo vemos en Hechos 9, 23, 25, donde dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Ya iban a darle a Pablo, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por un muro, descolgándole en una canasta. Así fue como huyó Pablo de Damasco, porque ya le iban a decir, Cuando Pablo regresa a Jerusalén, él continúa experimentando rechazos de los cristianos. Le tenían miedo, porque no creían de su transformación, ¿verdad? ¿Y cuántas veces no nos ha pasado a nosotros? Que gente le dice, ahora te la das de cristiana, ¿verdad? ¿No te acuerdas cuando tú hacías tal y tal cosa? Sí, señores, hemos sido pecadores, seguimos siendo pecadores. Ahora somos pecadores arrepentidos, ¿verdad? Pero sí, tenemos un pasado. No, a menos que hayas nacido dentro de una familia cristiana y sin embargo, ¿verdad? Vemos que niños que se levantan en hogares cristianos en cualquier momento pueden caer, ¿verdad? Pero el Señor en su misericordia, ahí está. Y así que a él no le creían de su transformación. Ahí conoce a Bernabé. Y fue Bernabé quien lo lleva ante los discípulos y aboga por él. Y le dice, no, señores, esperen un momentico. Y eso lo vemos en Hechos 9, versículos 26 y 27.
donde Bernabé les narra a los discípulos la transformación de Pablo. Y dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Si no hubiese sido por Bernabé, a Pablo no le dejan pero ni un aliento de vida. Y allí empieza el ministerio de Pablo, ¿verdad? Él se convierte en apóstol a pesar de que él no estuvo con Cristo, pero a él se le conoce como el último apóstol. Y él hace, en su ministerio, él hace viajes misioneros. Y fueron 3 viajes misioneros. Teníamos el mapa, ya más o menos el mapa del mundo, si lo ponemos nuevamente, y allí ya nos ponemos a ubicar geográficamente dónde está Colombia, dónde estamos hoy día, a dónde sucedió todo esto que Pablo hizo durante sus viajes misioneros. El primer viaje fue a Galacia. Y si quieren leer en más detalles todo lo que es el viaje, ese primer viaje a misionero, pueden verlo en Hechos capítulo 13 y 14. Y en este viaje lo acompaña Bernabé. Vemos cómo el Espíritu Santo ministró a los profetas y maestros que estaban en la iglesia en Antioquía, no Antioquía, Colombia. Hay gente que dice, vieron que Pablo sí era de Colombia porque estaba en Antioquía. No es esa Antioquía que estamos hablando. Entonces, aquí como ven, podemos ver la ruta que tomó. Recuérdense, Colombia está por aquí, ¿verdad? Y nos cruzamos todo el océano Atlántico. Aquí está el mar Mediterráneo, todo esto es el mar Mediterráneo. Esto es Asia, lo que hoy se conoce como Asia. Por aquí está Europa. Aquí está Grecia, lo que conocemos hoy como Grecia, en las islas griegas. Todas estas, aquí está Atenas, ¿verdad? Entonces, él estaba en Asia, ¿verdad? Y de aquí parte y toma esta ruta. Va primero a, ¿cómo se llama esa ciudad? Por aquí tengo que ver. Eso es lo que se llama la Asia Menor. Y parte va a una ciudad que se llama Seleucia. Seleucia, aquí está, Seleucia. Entonces el viaje. Ahora, imagínense, quiero que se ubiquen en tiempo, aquí, no solamente en lo geográfico, lo histórico, sino en tiempo. ¿Habían aviones? No. ¿Habían barcos? Sí, pero... Y reme, ¿verdad? ¿Habían carros? No. Entonces aquello no era una tarea fácil, ¿verdad? Ir desde Perga, ¿verdad? Hasta Seleucia. Así que Bernabé decide acompañar a Pablo. Bajaron primero a Seleucia. Y todo esto fue, señores, ordenado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue cuando ellos estaban en la iglesia en Antioquía y dijo, apártenme a Bernabé y a Pablo para este viaje misionero. Para que Bernabé y Pablo pudieran hacer algo significativo para Dios, primero tenían que ser apartados por Él. Nosotros no podemos decir, yo voy a ir a discipular ahí en el Parque Sucre. Hoy no tengo más nada que hacer, déjame ir.
¿no? Eso tiene que ser un momento, un tiempo apartado por el Señor. Eso tiene que ser dirigido y guiado por el Señor. Por eso es que siempre nuestra oración ha sido, si hoy es el día de yo hablarle a alguien, de hoy discipular a alguien, de hoy evangelizar a alguien, de hoy darle una palabra a alguien, prepara ese corazón que esté listo para la palabra y prepárame a mí para hablar lo correcto. Esa debe ser siempre una oración de cada uno de nosotros. Y aquí dice, el Señor los apartó para hacer este viaje. Si tú eres apartado para Dios, también tienes que estar apartado del pecado. Porque no podemos ir a evangelizar, a discipular, si estamos de la manito con el pecado también. No funciona. No puedes realmente decir sí al llamado de Dios en tu vida hasta que puedas decir no a las cosas que te mantienen alejadas de Él. Entonces aquí Pablo y Bernabé tuvieron que prepararse para ese viaje. Ellos encontraron en este viaje algunas sinagogas judías que le ofrecieron a Pablo el púlpito para predicar el evangelio. Pero también encontraron oposición. Y eso hoy día lo seguimos encontrando nosotros. Podemos ir a un lugar, hablarle a una persona, pero también vamos a encontrar a las personas que sencillamente no nos quieren escuchar. O cuando nos ven, dice, ay, allá viene, ¿verdad? Eso no es. Y se van. O uno los llama por teléfono, no te contestan, te bloquean. No, sencillamente te van a rechazar. Y esto no es de hoy, esto no es a nosotros nada más. Esto ha venido de toda la vida. La gente vamos a encontrar oposición. Así que ellos comenzaron este viaje descendiendo a Seleucia, una ciudad cerca de Antioquia. Allí no se dice si había algún trabajo específico que hayan realizado, las escrituras no lo dicen. Luego, volviendo al mapa, vamos a quedarnos en ese mapita por un rato. Luego, yendo de Seleucia, navegaron nuevamente a lo que se conocía como la isla de Chipre. Una isla. Nuevamente, recuerden, no había aviones, no habían yates, ¿verdad? Con motores a toda velocidad. Esto era remando. Y no sé si ustedes recuerdan, pero el pastor Raúl dio una prédica muy buena de cómo hacían los castigos. Y uno de los castigos que se le imponía a personas era meterlos en estos barcos para ellos remar. Ahí vivían, ahí comían, ahí dormían, ahí hacían todo. Así que imagínense vivir allí, porque ese era su castigo, ¿verdad? Donde no te podías bañar, donde tenías que comer en el mismo lugar donde hacías tus necesidades. Imagínense el olor, ¿verdad? No me acuerdo exactamente el nombre de la prédica, pero uperete se llama, creo que exacto, algo así. Así que imagínense, eso era lo que movía a los barcos en ese tiempo, ¿verdad? Los uperetes. Entonces, ellos van ahora de Seleucia, navegan, parece que es cortico, ¿verdad? Pero en las condiciones, claro, más cortico que aquí, pero vemos que van y llegan a Salamis, aquí en la parte este de la isla de Chipre. Llegan allí y allí en realidad no sabemos, no se dice por qué fueron a Chipre, solamente se sabe que Bernabé creció en la isla. Puede ser que haya una conexión allí. Y allí anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga. Ahí pudieron predicar. Esta ciudad de allí de Salamis era conocida por la inmoralidad y se enfrentaba a una combinación de inmoralidad y oscuridad espiritual, la cual era común en todo el mundo pagano del Imperio Romano.
Si ustedes han leído historia, han visto, pero algunas veces las películas no son muy representativas, pero te dan más o menos una idea. Era el César, mujeres bailando casi desnudas, y aquello era vino por todas partes, y ahí se hacían orgías. Pues esta era la inmoralidad que vivía esta gente. Ese era el Imperio Romano, y lo practicaban por todas partes. Luego cruzan la isla completa, me imagino que caminando, ¿verdad? Nos ubicamos otra vez en tiempo y tendría que ser caminando porque no había carro, a menos que tuvieran un burrito o algo así, un caballito, exacto. Y llegan al otro lado de la isla, a una ciudad llamada Parfos. Allí en Parfos salen para de nuevo de donde vinieron, a Perga. Como dije anteriormente, eso es lo que se conoce hoy día como Turquía. Allí también predicaron la palabra de Dios. Esa región se conocía como Galacia. ¿Y qué iglesia estaba ahí? La iglesia de los Gálatas. Allí. Aquí estaba la iglesia de los Gálatas. Así que cuando lean las cartas la carta de la iglesia de Gálatas, allí estaba Pablo. Ya tenemos una visualización de qué hizo él ahí, cómo llegó él ahí, ya sabemos en qué parte del mundo está por el mar Mediterráneo, ya sabemos, ya tenemos una buena idea. Así se nos hace más fácil entender por qué él escribía estas cartas. Ya sabemos que había una combinación de inmoralidad y oscuridad espiritual terrible en esa región. Luego tenemos el segundo viaje de Pablo. Esta vez fue a Grecia. ¿Y se acuerda que dijimos que Grecia estaba por aquí? Ok. Sí, segundo viaje. Ajá. Ok. Grecia está por esta área. Aquí no salen las islitas, pero Grecia en realidad está compuesta, es un archipiélago, compuesta por muchas islitas. Y esa está por aquí. ¿Se acuerdan? Colombia está por aquí. Ok. Grecia está por aquí. Ya es lo que hoy conocemos como el continente europeo. Él estaba antes en Asia, ¿verdad? En Asia Menor. Ahora él se mueve para el continente europeo. Entonces, eso lo podemos leer si quieren leer más en detalle, que fue muy interesante leerlo, a pesar de que ya uno ha estudiado el libro de Hechos, pero ya cuando uno se va más enfocado en lo que uno quiere saber, se le presenta una ilustración diferente. Entonces lo pueden leer en Hechos 15:36 a Hechos 18:22. Casi tres capítulos completos dedicados al segundo viaje de Pablo, y esta vez fue a Grecia. Partieron de Jerusalén, aquí abajito, por aquí abajo, ¿verdad? Nuevamente, aquí está el mar Mediterráneo, aquí está África, ¿verdad? Aquí está Asia y aquí está Europa, para que nos ubiquemos. Y por aquí está Colombia, así para seguir con nuestra referencia de donde estamos ahorita. Pero él parte de Jerusalén, del continente africano. ¿Cómo llegó ahí? No me pregunte. Nuevamente, no tenía carro, no tenía aviones, pero llegó. El Señor solamente sabe lo que hizo. Parten de Jerusalén. Pablo visitó de nuevo las iglesias de Galacia. ¿Se acuerdan dónde estaba Galacia? Por aquí, ¿verdad? Aquí está Chipre, por aquí estaba. Él hace una visitica. ¿Por qué? Porque ahí es donde vemos que no solamente Pablo tenía un llamado de apóstol o misionero, Pablo también tenía un llamado pastoral. ¿Cómo lo sabemos? Porque un pastor se preocupa por el bienestar
Él no solamente fue a Galacia, implementó una iglesia, les escribió una carta y les dijo chao. No, él estaba preocupado de que esta iglesia pues, estuvieran siendo bien alimentadas. Eso es una característica de un pastor. Así que él, en esta vez, se va con Silas, que de paso su verdadero nombre era Silvano, ¿verdad? Pero le decían Silas. ¿Por qué se separa de Bernabé? No sé, no sabemos, ¿verdad? No lo explica. Solamente dice que esta vez él se va con Silas. A él le interesaba y él le dice, Silas, vamos a pasar por Galacia porque quiero saber cómo estaba la iglesia. Él tenía preocupación y quería verlas nutridas y creciendo en la fe. Eso es un corazón pastoral. El joven Timoteo, ¿se acuerdan de Timoteo? Okay. Se les une también en Listra. Ahí no aparece dónde está Listra. No, fue en el segundo viaje. Pero Timoteo se les une, así que están Pablo, Silas y Timoteo. Ok. Más arriba. Siria. ¿Por dónde está? Aquí. Ok. O sea que ellos vinieron en esta dirección. Pasaron por Antioquia, Tarso, y aquí se les une Timoteo, ¿verdad? En Listra. Y de allí se dirigieron a Macedonia, y Acaya. Listra, el mapa no lo tiene muy completo, pero ellos siguieron esta ruta, a Troas, Filipos, Tesalónica. ¿Qué iglesia estaba en Filipos y qué iglesia estaba en Tesalónica? Filipense, tesalonicense, ¿verdad? Ya están ubicando más o menos dónde está. Todo esto, la actual Grecia, ¿verdad? Lo que hoy se conoce como Grecia. En ese viaje fue salvo el carcelero de Filipo, los de Berea, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. Eso era lo que hacía Pablo. Pablo predicó en Atenas, ya en Grecia, ¿verdad? Hoy día esta es la capital de Grecia, Atenas, donde se hicieron los primeros Juegos Olímpicos, donde se construyeron esos grandes, ¿verdad?, templos y columnas, todo eso allí, Atenas. Luego se quedó residiendo en Corintio. ¿Qué iglesia estaba ahí? Corintios, ¿verdad? Entonces ya sabemos, Corintios, Tesalonicenses, Filipenses, Gálatas, ya los estamos ubicando geográficamente. Y él se quedó viviendo allí durante 1 año y medio. Ese fue el segundo viaje de Pablo. En el tercer viaje, ahora él revisita Asia y Grecia. ¿Qué dijimos? Que Pablo tenía un corazón pastoral porque a él le gustaba asegurarse, ¿verdad?, que las iglesias estaban siendo nutridas y creciendo en la fe. Y lo podemos leer este tercer viaje también para que puedan ver más de los detalles. Por tiempo no nos podemos quedar aquí todo el día hablando, ¿verdad?, de cada uno de los viajes, muchos los detalles que hay. Así que los invito a que los revisen. Y lo pueden leer en Hechos del 18-23 hasta Hechos 21-16. Nuevamente, 3 capítulos que hablan del tercer viaje. Allí Pablo visitó las iglesias de Galacia por tercera vez. O sea que él estaba bien preocupado. ¿Dónde es que estaba Galacia? Por aquí, exacto.
en esa área, ¿verdad? Allí vemos que visita Galacia por tercera vez y se quedó residiendo en Efeso. ¿Qué iglesia está ahí? Efesios, exactamente. Entonces ya tenemos Tesalonicenses, Filipenses, Gálatas, Efesios, Corintios, y se quedó viviendo allí por más de 2 años. Pero sentía la necesidad de estar allí presente para él poder discipular, ¿verdad? Levantar a la gente que necesitaba levantar, para él poder irse confiado de que esa iglesia iba a recibir la nutrición espiritual que necesitaba y pudieran crecer. Y él continuar haciendo lo que tenía que hacer. Al dejar Efeso, Pablo viaja de nuevo a Macedonia y Acaya, en esta área, ¿verdad?, de Grecia. Y en ese tercer viaje, Pablo escribió Primera de Corintios, la escribió desde Efeso. O sea que estando aquí, le escribió la primera carta a los Corintios. Escribió Segunda de Corintios desde Macedonia y escribió la epístola a los romanos desde Corintio. O sea que no solamente él iba y predicaba y ocupaba de la iglesia local, sino que desde allí él todavía continuaba alimentando a las otras iglesias de la región. O sea, es un trabajo inmenso. Si nosotros con la iglesia local, imagínense Pablo, toda esa región, con todas esas iglesias, y que no importa si estaba en Corinto, en Efesos, en Filipos, donde estuviera, él estaba conectado. Y recuerden, ubiquémonos en el tiempo. No había teléfono, no había internet, no había correo electrónico, no había carro, no había correo, ¿verdad? ¿Cómo hizo? Y nosotros hoy día nos quejamos, ¿verdad? De, ay, no, y que tengo que ir a la iglesia, ay, no. Ah, no, pero es que no me mandaron nada por el internet. Ay, no, yo mejor me quedo en la casa y lo veo. ¿Cómo hizo? Ahora que viéndolo así, era viendo los mapas y ubicándonos histórica y geográficamente, ¿cómo hizo? Solo con la ayuda de Dios, porque no hay otra. Ahora que conocemos, ¿verdad?, quién fue Pablo, perseguidor de los cristianos, era 5 años menor que Cristo, tuvo una transformación con un encuentro con Jesús en su vía a Damasco, donde quedó ciego, tiempo para meditar, pensar lo que estaba haciendo, decide, ¿verdad?, seguir a Cristo, empieza a predicar. Ahora él es perseguido, tuvo que huir de muchos lugares porque lo iban a hacer lo mismo que él hizo por algún tiempo, y empieza estos viajes misioneros. Y yo lo único que puedo pensar es que el único que pudo haber hecho esto fue Dios. Eso es todo, fue Dios. Así que si el Señor nos manda a hacer una obra, ¿verdad?, no nos preocupemos cómo la vamos a hacer. Porque si lo hizo con Pablo, bajo esas circunstancias, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros? ¿Verdad? Ahora que conocemos a Pablo, nos vamos a preparar para estudiar cada una de las cartas que él escribió a cada una de las iglesias. Y esta carta nos va a ayudar a nosotros a entender lo que el Señor requiere de su iglesia aquí en Armenia, Quindío, Colombia. ¿Y por qué? Porque el Señor dice, ¿qué dice la palabra? El Señor está buscando una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, no es que nos vamos a poner la mascarilla para quitarnos las arrugas, ¿verdad? Es nuestro corazón, ¿verdad? Porque ¿quiénes somos la iglesia? Cada uno de nosotros. Y por eso era que Pablo tomaba el tiempo de visitar
no una, no 2 veces, ya vimos, a Galacia la visitó 3 veces, ¿verdad? Preocupado, pero era por asegurándose que el corazón de las personas que estaban allí, esto fuera un corazón correcto. Así que, hermanos, me pareció que fue algo muy interesante, ¿verdad? El saber, y no me voy a quejar más cuando no tenga internet. No me voy a quejar más cuando tenga que hacer cosas que de repente, que no tengo carro, que no tengo esto, que no tengo... No, acuérdense de estos mapas, ¿verdad? Eso nos abre mucho los ojos y nos da mucho entendimiento de que con el Señor sí se puede. Y cuando el Señor nos manda a hacer una obra, Él nos va a proveer todo lo que necesitamos. Como dije, ¿cómo llegaron? Nos imaginamos, ¿verdad? Con caballitos, burritos caminando y por mar, bueno, con los uperetes, era remando, porque no había de otra. Bueno, cerremos nuestros ojos, abramos nuestro corazón y vamos a dar gracias al Señor por Pablo, ¿verdad? Vamos a darle gracias porque a través de Pablo podemos ver lo que el Señor hizo con su iglesia en ese tiempo, y le damos gracias por lo que está haciendo en esta iglesia en este tiempo. Tiempos diferentes, Señor, bajo diferentes condiciones, Padre, pero sabemos que tú no cambias. Tú eres el mismo hoy, ayer y siempre. Y si lo hiciste con Pablo, Señor, sabemos que lo vas a hacer aquí también. Sabemos, Señor, que aunque no lo veamos con nuestros ojos, Padre Santo, sabemos que tú estás obrando aquí. Solo estás buscando, Señor, esos corazones dispuestos a hacer tu obra. Sin ver, Padre amado, las condiciones difíciles que podamos tener. Y recordando, Padre Santo, que cuando tú nos das, Señor, una orden, solo nos queda obedecer y saber que tú, Señor, vas a proveer todo lo que necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias, mi Dios, por tenernos aquí, Padre Santo, por darnos, Señor, la seguridad de que tú estás con nosotros, por darnos, Señor, la seguridad de que es tu Santo Espíritu quien nos está guiando. Que no tomemos, Señor, los pasos a nuestras fuerzas, Señor, sino que busquemos primero de tu guianza, Señor, que busquemos primero, Padre Santo, de tu Santo Espíritu, mi Dios, para que sea Él poniendo en nosotros el denuedo, la gracia, el favor, mi Dios. Sabemos, Padre Santo, que estás construyendo algo, Señor. Y como Pablo de repente no lo entendía, mi Dios, así de repente muchos de nosotros no lo entendemos. Pero lo que sí sabemos, Señor, es lo que tú empiezas, tú terminas. Y sabemos también, Señor, que aunque veamos tiempos difíciles y tiempos que no parecen muy buenos, Señor, todo obra para bien para que te crees. Y si nosotros creemos, Señor, en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, decimos amén. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Y nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere.